¿Alguna vez has parado a pensar en el alto precio que el silencio puede cobrar? No me refiero al silencio que trae serenidad, sino a aquel que oculta heridas profundas, encubre verdades dolorosas y que, poco a poco, puede desgarrar incluso a las familias más sólidas. Hoy te invito a sumergirte en una narrativa que trasciende las páginas sagradas. La historia de cómo un hombre conocido como el de acuerdo con el corazón de Dios falló de manera trágica en su papel de padre. Imagina a una joven princesa, llena de inocencia y bondad, recorriendo los salones del palacio real. Sus pasos resuenan por los lujosos corredores mientras se acerca al cuarto de su medio hermano, llevando consigo solo generosidad y la simple tarea de servirlo. Lo que ella no podría imaginar es que estaba a punto de vivir una pesadilla que marcaría su existencia para siempre. Y, quizá lo más doloroso de todo, sería el silencio de quien debía protegerla, lo que amplificaría su sufrimiento. En esta sorprendente historia, exploraremos no solo el drama enfrentado por esta joven, sino también la responsabilidad que recae sobre aquellos que ocupan posiciones de liderazgo y cuidado. Veremos cómo ese silencio destructor revela debilidades humanas, expone las grietas en una familia real y nos hace cuestionar hasta qué punto el orgullo y la omisión pueden desviar incluso un corazón dedicado a Dios. Quédate conmigo hasta el final, pues esta narrativa, inspirada en el libro de 2 Samuel, revelará una verdad que, aún hoy, nos hace reflexionar sobre el valor de proteger a quienes amamos y el peligro de callar ante una injusticia. Para comprender la dimensión de esta tragedia familiar, debemos remontarnos a Jerusalén, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. En el punto más alto de la ciudad se erguía el majestuoso Palacio Real, donde vivía David, el mayor rey de la historia de Israel. No solo era un guerrero habilidoso que conquistó territorios y derrotó gigantes, también era un poeta que compuso salmos inolvidables. Sin embargo, la historia que vas a conocer no gira en torno a sus grandes victorias, sino en torno al fracaso más doloroso que experimentó, su derrota como padre. Durante su reinado, David expandió las fronteras de Israel a una extensión nunca antes vista, haciendo de su nombre sinónimo de fuerza, justicia y sabiduría. Pero, dentro de los muros del palacio, las cosas eran mucho más complicadas. Como muchos reyes de la época, tenía varias esposas y concubinas, lo que resultó en una gran familia, con hijos e hijas de distintas madres. Esta dinámica, inevitablemente, creaba rivalidades y tensiones que ni siquiera el rey lograba controlar. Entre estos hijos se destacaban Amnón, el primogénito y heredero natural del trono, además de Absalón, famoso por su belleza y carisma contagioso. Y, por supuesto, estaba Tamar, una joven princesa cuya vida sería trágicamente transformada por acontecimientos que su propio padre, con todo el poder que poseía, podría haber evitado. Pero, ¿por qué esta antigua historia sigue siendo tan relevante para nosotros? Porque revela lecciones atemporales sobre cómo liderar en el hogar y cómo reconocer señales de peligro antes de que sea demasiado tarde. Es impresionante pensar que un líder tan sabio y temeroso de Dios fue capaz de descuidar las tensiones que se formaban en el corazón de su casa. ¿Cómo es posible que alguien conocido por la delicadeza con la que componía salmos pudiera permanecer en silencio ante el sufrimiento de su propia hija? Al profundizar en los hechos que culminaron en la terrible experiencia de Tamar, identificaremos 3 señales importantes a las que todos padres y madres deben estar atentos. Después de todo, aunque hayan pasado siglos, las dinámicas familiares que conducen al caos pueden ser sorprendentemente similares.
Esta es una historia sobre la influencia del poder, el amargo sabor de la traición y las devastadoras consecuencias que pueden surgir del silencio de quien debería proteger. Es una advertencia para que hoy podamos evitar los mismos errores que cometió uno de los mayores reyes de la historia en su propio hogar. Contexto y tragedia familiar. Para entender la complejidad que se formaba dentro del palacio de David, debemos retroceder al período en que él aún reinaba en Hebrón, mencionado en 2 Samuel 3. En aquella fase, el rey tuvo 6 hijos con diferentes esposas: Amnón de Ahinoam, Quilabé de Abigail, Absalón de Maacá, Adonías de Agita, Cefatías de Abital e Itream de Eglá. Más tarde, ya en Jerusalén, la familia siguió creciendo y, con ello, las relaciones dentro del palacio se volvieron aún más tensas. Imagina grandes salones de piedra, repletos de sirvientes y oficiales, donde medio hermanos compartían espacio, cada uno cargando con las ambiciones de su madre y sus propias expectativas. Era común, en aquella época, que los monarcas tuvieran múltiples esposas, tanto por razones políticas como culturales. Sin embargo, esta práctica a menudo generaba disputas internas. Más allá de las apariencias de prosperidad y poder, esas rivalidades comenzaban a crear fisuras en el palacio real. Según el texto bíblico de 2 Samuel 13, un hombre destaca en el desarrollo de esta historia. Tamar, una joven princesa descrita como muy hermosa, hermana de Absalón y medio hermana de Amnón. Hasta el momento en que todo cambia, la rutina en el palacio parecía normal, con David cumpliendo sus obligaciones como rey, atendiendo la administración de Israel, cuyas fronteras, como indica la expresión de Dan a Beerseba, abarcaban toda la extensión del reino. Sin embargo, el primer signo de problemas surge en la propia configuración familiar. Siendo Amnón el hijo mayor, naturalmente se convertía en el heredero del trono, y por ello disfrutaba de privilegios exclusivos que despertaban la envidia de los demás hijos. Mientras tanto, Absalón llamaba la atención por su belleza y carácter fuerte, características que más tarde lo llevarían a la rebelión. Tamar, protegida como era costumbre para las hijas del rey, vivía rodeada de las doncellas del palacio, pero ni siquiera eso fue suficiente para mantenerla a salvo de los acontecimientos venideros. Un personaje fundamental aparece en este punto: Jonadab, sobrino de David y amigo cercano de Amnón, descrito en el texto sagrado como alguien de mucha astucia. Actuó como el catalizador de una tragedia que ya se estaba gestando en medio de la competencia y los celos dentro de la familia real. Su influencia demuestra que consejos malintencionados pueden agravar conflictos ya existentes en cualquier hogar. Es en este momento cuando percibimos la segunda gran advertencia. David, al dedicarse por completo a los asuntos del reino, descuidó las tensiones familiares que se intensificaban bajo el mismo techo. El mismo hombre que poseía la sabiduría para gobernar con justicia no pudo ver el creciente riesgo entre sus hijos. El proverbio que dice: el prudente ve el peligro y se esconde, pero el ingenuo sigue adelante y sufre las consecuencias. Inspirado en Proverbios 22:3, ilustra bien lo que estaba por venir. Bastaba observar con atención para notar la tormenta que se formaba. Además, las Escrituras orientan, en Deuteronomio 6:6, que los padres deben enseñar y conversar constantemente con sus hijos. Sin embargo, David, quizás sobrecargado por deberes de guerra y de Estado, parece haber descuidado la cercanía en la crianza de cada miembro de su familia. Esta laguna abrió espacio para que la envidia y la rivalidad se instalaran de forma silenciosa, preparando el escenario para un evento que no solo marcaría la vida de Tamar,
sino que pondría al reino entero en tumulto. En medio de la rutina de un gran palacio, donde hermanos y medio hermanos convivían en una red de intereses, la tragedia comenzó de manera aparentemente inofensiva. Una mirada cargada de deseo y un consejo cruel. Según relata 2 Samuel 13:2, Amnón, heredero de David, se obsesionó con su media hermana Tamar hasta el punto de enfermar. Su sentimiento, lejos de ser un amor genuino, era una pasión enfermiza que carcomía su propio corazón. Acostumbrado a tener todo lo que deseaba, ansiaba precisamente lo que estaba prohibido: la hija del mismo padre. La situación se agravó aún más cuando Jonadab, sobrino de David y descrito como alguien muy astuto, 2 Samuel 13:3, notó la angustia de Amnón. En lugar de aconsejarle a su amigo que abandonara pensamientos impuros, Jonadab lo instó a engañar a su propio padre, ideando un plan que implicaba fingir enfermedad. Así, bastaría pedirle a David que Tamar se dirigiera a sus aposentos para prepararle algo de comer, siguiendo la costumbre de que la familia cuidara a los enfermos. Con esa sugerencia, Jonadab montó una trampa perfecta. Nadie sospecharía de mala intención en un acto fraternal de asistencia a un enfermo. Desafortunadamente, el rey no percibió el peligro. Como hijo primogénito, Amnón tenía acceso privilegiado a David, quien no vio el riesgo contenido en tal petición. A cada paso, el silencio y la ciega confianza fueron fortaleciendo el esquema maligno. Esta es una clara lección del Proverbio 27:12. El prudente prevé el mal y se esconde. El ingenuo sigue adelante y acaba pagando el precio. En ese momento, todos ignoraron señales evidentes de que algo grave estaba por suceder. Cuando Tamar atendió al llamado, solo estaba cumpliendo su rol de hermana. Preparó la comida con dedicación, creyendo estar prestando un simple servicio a alguien enfermo. Sin embargo, en lugar de encontrar gratitud y respeto, se encontró con la obsesión de Amnón. Él la agarró y mostró sus intenciones, según se relata en 2 Samuel 13:11. «Ven, hermana mía, recuéstate conmigo». El terror se apoderó de Tamar, quien de inmediato suplicó: «No, hermano mío, no me hagas tal violencia». 2 Samuel 13:12. Ella apeló a las leyes de Israel, a la moral e incluso a la misericordia, intentando impedir lo inevitable. No obstante, Amnón ignoró todos los argumentos. Su deseo era mayor que cualquier sentido de familia o honor, y así, con brutalidad, la violentó. 2 Samuel 13:14. En ese instante, la vida de Tamar tomó un rumbo dramático, y las consecuencias se extendieron como ondas de destrucción por toda la casa real. Eclesiastés 7:26 menciona el peligro de caer en trampas preparadas por el pecado. Aquí vemos cómo la ambición y la perversión pueden dominar el corazón de una persona, volviéndola insensible a cualquier clamor por justicia o compasión. Así, algo que comenzó con un leve indicio de obsesión se transformó en uno de los episodios más sombríos registrados en la historia de David. Nadie imaginaba que una simple visita para cuidar a un familiar enfermo terminaría en la ruina de una joven inocente y sentaría las bases para una cadena de eventos que sacudiría todo el reino de Israel. La violencia cometida por Amnón contra Tamar se vuelve aún más cruel cuando observamos lo que sucede inmediatamente después. Tan pronto como concluyó el acto, el sentimiento que él llamaba amor se transformó en un profundo odio. De acuerdo con 2 Samuel 13:15, el odio con que la despreciaba era mayor que el amor con que la había amado. En un último golpe de crueldad, Amnón expulsó a Tamar, sumándole humillación pública a un crimen ya terrible.
Destrozada, ella se cubrió la cabeza de cenizas y rasgó las vestiduras coloridas que llevaba, saliendo a gritos. Estos gestos, comunes en la época, eran señales de profundo luto y desolación. 2 Samuel 13:19. Es en ese instante cuando surge la cuestión central de esta historia: el silencio de David. Al enterarse de lo ocurrido, el rey se enfureció enormemente. 2 Samuel 13:21. Sin embargo, no tomó ninguna acción concreta en defensa de su hija. No hubo castigo para Amnón, ni consuelo para Tamar. Muchos creen que el recuerdo de sus propios errores, especialmente el episodio relacionado con Betsabé, pudo haberlo paralizado. Otros sugieren que David tal vez se encontraba dividido entre el deber de rey y el amor de padre. Pero, sea cual fuere la razón, el resultado fue devastador. Tamar permaneció desolada, el agresor quedó impune, y en el corazón de Absalón germinó la semilla de una venganza que aún daría frutos amargos. Ese silencio de David resuena como una advertencia para todos los padres y líderes. Cuando aquellos que tienen la responsabilidad de proteger no actúan ante una injusticia, las consecuencias pueden extenderse por generaciones. Sin recibir justicia, Tamar se aisló en la casa de Absalón, 2 Samuel 13:20, llevando consigo heridas que nunca fueron sanadas. El palacio, que debería haber sido su lugar seguro, se convirtió en el escenario de su mayor trauma. El mismo silencio que perjudicó a Tamar también dio lugar al crecimiento de la cólera de Absalón. Como enseña Eclesiastés 8:11, cuando no hay castigo para un acto de maldad, el corazón de las personas se inclina aún más al error. En 2 Samuel 13:22, vemos que Absalón no dirigió ni una palabra a Amnón tras el crimen. Durante 2 años guardó su odio en silencio, hasta que tuvo todo planeado para la venganza. La oportunidad surgió en un banquete de esquila de ovejas, un evento típico de celebración en aquella época. 2 Samuel 13:24. Absalón invitó a todos los hijos del rey, insistiendo específicamente en la presencia de Amnón. 2 Samuel 13:26. El propio David, desconfiado, dudó en autorizar la asistencia del primogénito, pero fue convencido. Aquella fiesta, que debía ser motivo de alegría, se transformó en una emboscada. Mientras Amnón se regocijaba con el vino, Absalón ordenó a sus sirvientes que lo mataran. 2 Samuel 13:28. En pánico, los otros hijos de David huyeron. Informaciones confusas llegaron al rey, haciéndole pensar que todos habían sido muertos. Jonadab, el mismo que había ayudado a Amnón a engañar a Tamar, reapareció para aclarar que solo Amnón había sido asesinado. 2 Samuel 13:32. El dolor de David, al rasgarse sus vestiduras y arrojarse al suelo, 2 Samuel 13:31, muestra a un padre dividido entre el luto y su propia culpa. Absalón huyó a Jesús, donde permaneció durante 3 años. 2 Samuel 13:38. Incluso tras tanta tragedia, el corazón de David extrañaba a su hijo, a pesar de todo lo sucedido. 2 Samuel 13:39. Este ciclo de violencia y silencio resalta cómo un error puede desencadenar otros aún peores. Gálatas 6:7 nos recuerda que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. La omisión de David ante el sufrimiento de Tamar tuvo un costo muy alto. Una hija marcada por la deshonra, un hijo asesinado, otro en el exilio y una familia entera en ruinas. Y, a pesar de todo esto, la historia no termina ahí. Los acontecimientos posteriores muestran lo peligroso que es descuidar la justicia e ignorar el clamor de quien más necesita protección. Para comprender la verdadera dimensión de esta tragedia, es fundamental reflexionar sobre los errores de liderazgo que David cometió como padre.
El mismo hombre que demostró valor al enfrentar a Goliat y sabiduría al gobernar Israel, falló en momentos cruciales cuando su familia más necesitaba protección, falta de vigilancia. David, a lo largo de su trayectoria, siempre fue reconocido por su habilidad para ver más allá de las apariencias. Sin embargo, al lidiar con los desafíos internos del hogar, dejó pasar señales claras de alerta. Como nos enseña 1 Samuel 16:7, el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Irónicamente, David no aplicó esa misma visión aguda para percibir las intenciones oscuras que se gestaban entre sus propios hijos. Parálisis ante la crisis. Cuando el mal alcanzó a Tamar, David se mostró indignado, pero permaneció inerte. Esa falta de acción es especialmente dolorosa, ya que, como rey, poseía toda la autoridad necesaria para restaurar la justicia. Proverbios 21:15 nos recuerda que hacer justicia es alegría para el justo, pero terror para los que cometen iniquidad. Así, al no intervenir, David falló en su rol tanto de padre como de líder, permitiendo que la injusticia se instalara en su propio hogar. El pasado que compromete el presente. Otro punto crítico fue la influencia de los errores pasados de David en sus decisiones presentes. Algunos estudiosos señalan que pudo haberse sentido incapaz de castigar a Amnón debido a su propio pecado con Betsabé, recordado en las palabras del profeta Natán en 2 Samuel 12:10-11, donde se anunció que la espada nunca se apartaría de tu casa. Esa profecía, lejos de servir de excusa, debería haber sido una advertencia para que David se volviera aún más vigilante y riguroso en el cuidado de su familia. Ese mismo patrón de omisión se evidencia en el episodio que involucró a Adonías, cuando, según 1 Reyes 1:6, el padre no lo reprendió ni cuestionó sus actitudes, permitiendo que los conflictos internos se agravaran. Falta de comunicación y disciplina. Por último, un error sutil pero de gran impacto fue la ausencia de un ambiente de diálogo abierto y de una disciplina amorosa en el hogar. Cuando Tamar fue atacada, no encontró en David un lugar seguro para buscar amparo o justicia. Y cuando Absalón alimentaba su deseo de venganza, faltaba un canal de comunicación que hubiera podido prevenir el desarrollo de más violencia. En Proverbios 29:15 leemos que la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Esa falta de orientación y corrección creó un escenario en el que los hijos de David siguieron caminos autodestructivos, lecciones para los días actuales. Los errores cometidos por David no son solo registros históricos, sino también lecciones profundas para todos los que ocupan posiciones de autoridad, especialmente en el ámbito familiar. Cuando quienes deberían proteger y orientar optan por el silencio y la pasividad, las consecuencias pueden extenderse por generaciones, causando rupturas y cicatrices irreparables. Entonces, ¿qué nos enseña esta antigua tragedia? Que la vigilancia constante, la acción decidida ante la injusticia y la comunicación abierta son pilares esenciales para la armonía familiar. Estos aprendizajes siguen siendo tan relevantes hoy como en la época de David, alertándonos sobre la importancia de no permitir que el silencio y la omisión perpetúen el mal en nuestros hogares. Primera lección crucial: vigilancia activa. La primera lección que extraemos de esta dolorosa historia es la importancia de mantener una vigilancia constante. En el 1 Pedro 5:8 se nos exhorta a ser sobrios y vigilar, lo que resulta especialmente relevante en la actualidad, cuando niños y jóvenes están expuestos a amenazas a menudo invisibles en las redes sociales
y en las relaciones digitales. Esta vigilancia no se trata de un control excesivo, sino de una presencia atenta y un genuino interés por la vida de nuestros hijos. Las señales de alerta que David ignoró, cambios repentinos de comportamiento, aislamiento, tensiones familiares y la influencia de consejeros dudosos, tienen sus equivalentes modernos y nos recuerdan la necesidad de estar siempre alerta. Segunda lección fundamental: acción inmediata contra el abuso. La narrativa de Tamar nos muestra que la inacción ante el mal puede ser tan perjudicial como el propio abuso. El silencio de David tras el acto de violencia revela que no actuar frente a una injusticia es, en sí mismo, una forma de complicidad. En Santiago 4:17 se nos dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Esto nos enseña la importancia de establecer canales de comunicación abiertos, definir límites claros y actuar de inmediato siempre que haya sospecha de abuso. Buscar ayuda profesional, cuando sea necesario, es parte esencial para proteger a los más vulnerables. Tercera lección: rompiendo el ciclo de la violencia. Otro punto crucial es la necesidad de interrumpir los ciclos de violencia antes de que se perpetúen. En la historia de Tamar, vemos cómo el deseo desviado evolucionó hacia la violencia, que, sumado al silencio, culminó en una venganza mortal. En Gálatas 6:7-8 se nos recuerda que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Para las familias de hoy, esto significa identificar y tratar patrones tóxicos en las relaciones, promover la resolución pacífica de conflictos y fomentar el perdón, sin descuidar la justicia. Crear un ambiente seguro donde se puedan expresar libremente los sentimientos es fundamental para evitar la repetición de estos errores. Cuarta lección: liderazgo activo y presente. Un liderazgo eficaz requiere presencia e involucramiento diario. En Proverbios 22:6 está escrito: instruye al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto requiere más que buenas palabras. Es necesario actuar con el ejemplo, participar activamente en la vida de los hijos y establecer momentos regulares de conexión familiar. La presencia de un líder que verdaderamente se preocupa puede marcar la diferencia en la prevención de crisis y en la creación de un hogar armonioso, donde los miembros se sientan seguros para buscar ayuda. La importancia de romper el silencio. Finalmente, aprendemos que el silencio, impulsado por el miedo, la vergüenza o el deseo de mantener las apariencias, no puede prevalecer cuando se trata de proteger a los vulnerables. Efesios 5:11 nos instruye a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Establecer redes de apoyo, buscar ayuda externa cuando sea necesario y priorizar la seguridad y el bienestar de quienes no pueden defenderse son actitudes esenciales para romper con ese ciclo devastador. Estas lecciones van más allá de simples sugerencias. Son principios fundamentales para preservar la salud y la integridad de las familias. El ejemplo de Tamar nos alerta de que el precio del silencio y la omisión puede ser incalculable, repercutiendo a lo largo de generaciones. Que podamos aprender de esta antigua tragedia y aplicar estos aprendizajes en la protección y promoción de hogares verdaderamente seguros y amorosos. Para fortalecer y proteger nuestros hogares, es fundamental convertir estas lecciones en acciones prácticas e inmediatas. Considera algunos pasos que se pueden implementar. Establecer momentos regulares de diálogo familiar. No esperes a que aparezcan problemas para iniciar una conversación. Crea espacios de comunicación en el día a día,
siguiendo la orientación de Deuteronomio 6:7. Hablando de estos temas cuando estés en tu casa, al caminar, al acostarte y al levantarte. Estos momentos pueden darse durante las comidas, paseos o antes de dormir, garantizando que todos se sientan escuchados y acogidos. Desarrollar un plan de seguridad familiar. Conoce a los amigos y círculos sociales de tus hijos. Establece reglas claras sobre el uso de Internet y las redes sociales. Crea medidas de protección, como contraseñas de seguridad para emergencias, y mantén siempre actualizados los contactos de emergencia. Un plan de seguridad bien estructurado ayuda a prevenir situaciones de riesgo y a actuar rápidamente cuando sea necesario. Buscar apoyo profesional preventivo. Invertir en cuidados preventivos puede marcar una gran diferencia. Consulta regularmente a médicos para exámenes y considera contar con el apoyo de un consejero familiar o terapeuta. Estos profesionales pueden ayudar a identificar y tratar problemas antes de que se transformen en crisis mayores, manteniendo la salud emocional y física de todos. Fortalecer los lazos familiares. La convivencia y la unión son esenciales. Fomenta comidas en familia, actividades compartidas, momentos de oración o reflexión conjunta, y celebra los logros y hitos familiares. Estas prácticas ayudan a construir un ambiente donde el amor y la comprensión prevalezcan, fortaleciendo los vínculos entre los miembros de la familia. Recuerda, no existe la familia perfecta, pero sí familias que se esfuerzan por estar vigilantes y preparadas, como nos enseña Proverbios 24, 3-4. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se consolida, y por el conocimiento se llenan sus habitaciones de todo bien preciado y agradable. La historia de Tamar, Amnón y David no es solo un relato antiguo, sino un espejo que refleja desafíos que aún afectan a muchas familias hoy. El silencio que destruyó a una familia real continúa siendo una amenaza para los hogares contemporáneos. Sin embargo, a diferencia de Tamar, no tenemos que soportar el peso de las cenizas solos. Y, a diferencia de David, podemos elegir actuar en lugar de quedarnos paralizados por el pasado. Tampoco debemos permitir que impulsos destructivos determinen el destino de nuestros hijos, como ocurrió con Amnón y Absalón. Como afirma Isaías 61:3, el Señor promete dar a los afligidos de Sión belleza en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Esa promesa de restauración está al alcance de todas las familias dispuestas a romper el ciclo del silencio y la omisión. La elección está ante nosotros. Podemos repetir los errores del pasado o ser agentes de cambio y protección en nuestros hogares. El precio del silencio es demasiado alto para ser ignorado. Es hora de hablar, actuar y proteger. Muchas veces, romper el silencio es el primer paso para restaurar la paz y garantizar un futuro más seguro y armonioso para nuestras familias.